A mí me tocó el tema de migraña vestibular y ahorita le hago pantalla grande y ahí fue, creo. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar hablando de la migraña vestibular. Entonces, bueno, realmente cuando hice la exposición, nos dimos cuenta que cuanto a fisiopatología de migraña vestibular, existen, ya vamos a ver, como un montón de fisiopatologías en realidad y no hay como un consenso en realidad de cómo se produce realmente la migraña vestibular. Pero en esta primera diapositiva resumí como que los primeros principales criterios diagnósticos, por así decirlo. Y bueno, se decía que la migraña vestibular va a ser la causa más común de vértigo episódico espontáneo en la mayoría de pacientes. Y esto primeramente se confirma con el diagnóstico de migraña, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva igualmente como cuál es, en qué consiste la migraña, la fase prodrómica, la fase de aura, la fase propiamente la cefalea y la fase posprodrómica, en todo lo que va a ser la migraña y cómo se compone. Y a esto también de igual manera se lo va a definir ya la migraña vestibular, por así decirlo, por 5 o más episodios de síntomas vestibulares en todo paciente. En este caso se hablaba de que estos síntomas vestibulares tendrían que durar entre más de 5 minutos y menos de 72 horas. Y el principal tratamiento de esta migraña vestibular iba a ser el uso de antivertiginosos, el uso de dimendrinato de 50 miligramos vía oral intravenosa cada 4 o 6 horas. Y esto nos hablaba que era según la necesidad del paciente, en teoría, para el uso de estos antivertiginosos. Entonces vamos a hablar de la migraña como tal. Y se nos decía que la migraña, como les había dicho, tenía una fase prodrómica, que se caracterizaba, que era una fase, por decirlo así, pre al dolor migrañoso. Y se hablaba de que esta fase se caracterizaba un montón por, en la paciente, cambios de humor, por eh, un excesivo bosteceo en el paciente. También se caracterizaba por que el paciente iba a tener repentinamente o muchísima hambre o una pérdida del apetito. Esto era bastante más común en pacientes femeninas, tiene una duración de 4 a 72 horas y se caracteriza porque va a estar dada en la paciente bastantes veces por mes y se caracteriza o se la cataloga igualmente como un dolor incapacitante en la paciente. Este también, como habíamos dicho, bueno, comenzamos con la fase prodrómica, también se decía que iba a tener una fase de aura y esta fase de aura realmente podía estar presente en la paciente antes de la cefalea como tal o podría presentarse durante la cefalea que va a tener la paciente. Y esta cefalea, bueno, esta aura podría ser positiva o negativa. Esta aura positiva se caracterizaba por la presencia tal vez de, en la visión del paciente, de la paciente o del paciente, como de flashes, de puntos, de escotomas, y cuando se le consideraba negativa, se le consideraba que esta paciente iba a tener una visión borrosa como tal, y así se presentaba esta aura. Esta aura puede o no presentarse igualmente en lo que va a ser el episodio migrañoso. Y bueno, también en esta parte de la migraña, ya hablando propiamente del dolor como tal que va a tener el paciente o la paciente, se va a caracterizar por ser un dolor unilateral y se nos dice que los principales sitios va a ser frontal, frontotemporal o temporal en la paciente, o parietal, perdón, en la paciente que está sufriendo. Como dijimos, va a ser unilateral, sin embargo, de episodio en episodio puede variar ser el lado izquierdo o el lado derecho, es decir que estos dolores, como les estoy diciendo, no van a ser necesariamente dados en el lado izquierdo en el paciente. Y prácticamente es como se definía la migraña, el tipo de dolor que tiene el paciente, caracterizándose, como les dije, por ser de forma unilateral en la mayoría de pacientes. Esta parte igualmente del dolor de cabeza o la cefalea, como habíamos dicho, va a durar de 4 hasta máximo 72 horas. Va a ser pulsátil en la mayoría de pacientes y se exacerba prácticamente con la actividad física. Y también se nos decía que esta migraña se podía acompañar de otros síntomas, como podía ser la fotofobia, la fonofobia y la presencia de náuseas y o vómitos en el paciente. Y también por último tenemos una fase postrómica o facultativa,
Y aquí el paciente o la paciente podría pasar por un episodio tal vez de sentirse muy cansado o tener episodios de euforia, una marcada debilidad muscular en los pacientes, por eso se hablaba que el dolor era bastante incapacitante, y que la paciente luego de esta parte de la cefalía podía presentar o anorexia o también atracones de comida, como habíamos dicho en la parte igualmente prodrómica, que podría tener un apetito exagerado o una pérdida del apetito como tal. Y bueno, aquí teníamos una mnemotecnia para la parte de la migraña, que era la parte, o la palabra pound, que es el inglés para libra. Y esto quería decir la P de pulsátil, la O de one day duration, que es la duración de un día, la U que es un dolor unilateral, como habíamos hablado, la N de la presencia de náuseas y la D de que tiene una intensidad prácticamente que es incapacitante para la paciente. Y bueno, ahora vamos a hablar propiamente de la disfunción vestibular en la asociación con la migraña. Entonces, aquí se nos dice que existe una asociación realmente entre el vértigo episodio y la migraña. Y hay varios artículos que han descrito este tipo de asociación. Entonces, en realidad se nos dice que hay como que una asociación entre el vértigo y la migraña, como lo estaba diciendo, que más o menos asciende hasta el 20 al 33% de los pacientes que tienen esta sintomatología. Y también se nos dice que más o menos el 2/3 de los pacientes con migraña van a presentar lo que va a ser mareos, estas náuseas, estos vómitos principalmente. Aquí se nos dice que van a haber signos vestibulares, como estoy diciendo, no localizados y también que nos pueden sugerir lo que va a ser una disfunción vestibular central. Y esto se ha descrito igualmente en varios estudios, como les estaba narrando. También se nos dice que va a haber signos oculomotores en el paciente, especialmente la presencia de nistagmos, hasta el 66% de los episodios migrañosos, y el vértigo el vértigo episódico asociado a la migraña va a ascender hasta el 87% de los pacientes principalmente. Ahora, entre la patogénesis se hablaba de la precursor de la migraña, la presencia de migraña con aura y los desencadenantes. Y en la parte de precursor de la migraña se nos dice que la migraña vestibular podría ser un precursor de otros tipos de migrañas en los adultos. Y dice que también tiene una relación o una asociación con el vértigo paroxístico benigno en lo que va a ser en los infantes y también la presencia de migraña en la población pediátrica. Ahora también en la parte de migraña con aura se habla que para algunos pacientes la migraña vestibular prácticamente se va a presentar como un episodio típico de migraña con aura, como habíamos hablado de la parte unilateral, la parte de síntomas positivos, y la presencia, por ejemplo, a la visión de flashes, de líneas, de puntos. Aquí, en esta parte de migraña con aura asociada a la migraña vestibular, se nos dice que los pacientes van a tener síntomas acompañantes, como va a ser tanto visuales como neurológicos. Sin embargo, la presencia de estos síntomas, principalmente neurológicos, van a ser en realidad poco comunes. Y como tanto, y por último, perdón, los desencadenantes de la migraña, nos va a decir que el principal desencadenante de una migraña vestibular va a ser el vértigo episódico, realmente. Y más o menos se nos dice que esto se ha observado ya en como en 3 reportes de casos y en varios metaanálisis, y se nos dice que el episodio de vértigo episódico va a estar dentro de las primeras 24 horas antes de que se dé el episodio migrañoso como tal. Ahora, en la parte igualmente de la fisiopatología, iban a haber varios mecanismos migrañosos y primeramente teníamos el sistema trigeminovascular, que se nos dice que va a haber una excitación del ganglio trigémino y va a haber una liberación de neuropéptidos vasoactivos, principalmente lo que va a ser sustancia P, el polipéptico activador de la adenilato ciclasa, principalmente, y lo que va a ser el péptido asociado a la calcitonina. Y todos estos neuropéptidos que les estaba hablando son los que van a contribuir a lo que va a ser la producción del dolor migrañoso, la cefalea como tal, que es característica de la migraña.
Y bueno, nos dice que esto también va a estar acompañado de síntomas vestibulares que igualmente se van a asociar a lo que va a ser la activación de este ganglio trigémino. De allí teníamos el mecanismo que se le llamaba una depresión que se propaga, y esto se da porque va a haber una depresión de lo que va a ser la corteza cerebral, y esto provoca que haya despolarizaciones gliales que puedan provocar esta migraña con aura, igualmente activando lo que va a ser estas vías trigéminas por vías alternas, se nos dice principalmente. Y esta se le considera como una aura del tallo cerebral principalmente. Luego teníamos el mecanismo que era asociado a la sensibilidad sensorial, y aquí se nos dice que va a haber un aumento de sensibilidad que provoca que exista como una mayor estimulación periférica de nervios periféricos, y como que los umbrales para desencadenar potenciales de acción como que se vuelven más pequeños como tal, y por lo tanto hay más actividad neurosensorial, más actividad en el nivel de la corteza, que es lo que en realidad provoca el dolor migrañoso como tal, y esto también se asociaba a otros síntomas como iba a ser mareos, luces, mayor sensibilidad a sonidos, a estímulos táctiles y también a los olores. Y también teníamos las canalopatía, que aquí se nos dice que los síntomas vestibulares podrían desencadenarse por estas canalopatías que van a ser heredadas, principalmente asociadas a lo que es el gen EA2, que era el gen asociado a la ataxia episódica tipo 2, y también genes asociados a la migraña familiar hemipléjica. Y por último, también teníamos otros dos últimos tipos de mecanismos migrañosos que iban a ser primeramente el daño isquémico, que se asociaba la migraña vestibular igualmente a lo que podría ser un ataque isquémico transitorio, agudo, vasoespasmos que pues, se pueden dar en vasos pequeños en la corteza cerebral. Sin embargo, este mecanismo migrañoso tendría que estar asociado a otro tipo de síntomas, como podrían ser disartrias, eh, afasias, etcétera. Y por último, teníamos el mecanismo de la hidropesia endolinfática, que aquí nos dice que va a haber una distensión de la membrana endolinfática en lo que va a ser en el sistema laberíndico, y por lo tanto, esta hidropesia endolinfática estaba bastante asociada a lo que va a ser la enfermedad de Meniere. Este último mecanismo decía prácticamente que la enfermedad Meniere y la migraña vestibular estaban bastantito asociados unos con otros. Ahora, hablando de la epidemiología en estos pacientes, se nos decía que la migraña va a tener una prevalencia aproximada del 1% en lo que va a ser en los Estados Unidos. Obviamente aquí en el Ecuador como que eh, no hay como que datos epidemiológicos como tal de la migraña vestibular, y se nos dice que hay estudios en Alemania que nos dice que puede ascender en una prevalencia de hasta el 2,7% de los pacientes. Sin embargo, otros artículos dicen que la migraña vestibular está mal diagnosticada o está pobremente diagnosticada, y que incluso el 30% de los pacientes que consultan por manejos episódicos son pacientes que tienen esta migraña vestibular como tal. También se nos dice aquí que la migraña vestibular va a ser mucho mayor asociada a mujeres que a hombres, y tiene como que un ratio o un radio similar al de lo que va a ser la migraña normalmente, que ya habíamos hablado que la migraña común está asociada igualmente mayormente a lo que va a ser al sexo femenino. Y por último, en la parte epidemiológica, hablar que la migraña vestibular va a ser más frecuentemente diagnosticada en lo que va a ser niños que en adultos. Y se nos dice que más o menos en adultos eh, la edad promedio para el diagnóstico de una migraña vestibular es de los 40 años. Ahora, en lo que va a ser los síntomas clínicos, primeramente tenemos el vértigo episódico, y se nos dice que el vértigo episódico se caracteriza por estos episodios de migraña vestibular, eh, principalmente, y que va a ser como de tipo rotacional, prácticamente en los pacientes, que va a tener una duración más o menos variable, que puede durar de minutos, incluso hasta varias horas. Ya hemos hablado que lo mínimo va a ser de 5 minutos y hasta 72 horas como máximo. Sin embargo, se dice que el promedio
es de 24 horas. También se nos dice que la frecuencia típica va a ser de un episodio migrañoso asociado a vértigo, al menos uno por día. Sin embargo, pueden ser tan pocos como hasta 2 episodios mensuales prácticamente. Y los principales desencadenantes en esta parte del vértigo episódico va a ser prácticamente deprivación del sueño, estrés en esos pacientes, ciertos tipos de alimentos. Sin embargo, no se especificaba tanto qué tipos de alimentos podrían desencadenar estos vértigos episódicos en esta migraña vestibular, y también estímulos visuales, principalmente luces fluorescentes, objetos que se mueven a gran velocidad, etcétera. Y también cambios en la posición de la cabeza, cambios abruptos en la posición de la cabeza podían provocar estos vértigos episódicos. Después tenemos la parte de la migraña como tal, y se nos dice aquí principalmente que estos episodios migrañosos van a estar presentes obviamente en el 94% de los pacientes con ese diagnóstico, y que es la migraña y el vértigo van a ser los síntomas más asociados para el diagnóstico de migraña vestibular, que se nos habla que principalmente va a ser clínico. Sin embargo, vamos a ver más adelante que otros exámenes tienen otro tipo de indicaciones. Y otras características tales que se pueden dar en estos pacientes van a ser la presencia de fotofobia, fonofobia, las horas visuales, que principalmente no se presentan en la parte del episodio de la migraña, sino en la parte del episodio del vértigo del paciente. Más o menos esta fonofobia y esta fotofobia se presenta en 2/3 de los pacientes con el diagnóstico de la migraña vestibular principalmente. Y otros síntomas igualmente que se podían dar iba a ser el tinnitus bilateral o unilateral, la presencia, habíamos dicho, de aura, una hipoacusia en los pacientes, principalmente la hipoacusia durante el episodio migrañoso y no durante el episodio de vértigo. Y por último, la presencia de náuseas y vómitos. Y por último, los síntomas interictales, vamos a decir que el episodio migrañoso en realidad, esta migraña vestibular se lo cataloga como un desorden episódico vestibular. Y estos síntomas interictales iban a ser principalmente lo que va a ser la presencia de mareos, la presencia de este dolor tipo incapacitante en los pacientes, que se exacerban, como habíamos dicho, principalmente con los movimientos abruptos de la cabeza, que son ataques agudos que afectan al paciente, y pues simplemente van a ser cambios posturales en el paciente. Y por último, sigamos en la parte de que habíamos dicho la asociación que tenía la migraña vestibular, y la asociación visual estaba ligada principalmente a lo que va a ser el nistagmus central y periférico. Se nos dice que en la migraña vestibular la mayoría de pacientes van a tener un nistagmus que iba a provenir lo que va a ser un nistagmus periférico, que va a ser unidireccional de tipo horizontal, que se asocia a lo que va a ser hipoacusia y tinnitus en los pacientes, pero que no va a estar asociado como que a otros síntomas neurológicos, como podría ser la diplopia, la ataxia, la disartria, la afasia, la disfagia y la debilidad muscular como tal en estos pacientes. Ahora, entre los principales criterios diagnósticos que tenían estos pacientes para migraña vestibular, habíamos hablado que en realidad el diagnóstico era clínico y se reservaban los exámenes complementarios para pacientes con episodios migrañosos, pero de tipo atípicos, que igualmente vamos a ver más adelante. Y habíamos hablado que íbamos a tener al menos 5 episodios de síntomas vestibulares de moderada a severa intensidad, que duran entre 5 minutos a 72 horas. Igualmente la presencia de uno o más síntomas migrañosos asociados al menos en el 50% de los episodios vestibulares, que va a ser esta cefalea unilateral, pulsátil, de un dolor tipo moderado o severo, y que se exacerbaba con el ejercicio, la presencia de fotofobia y fonofobia, y la presencia de auras. Aquí era importante igualmente la historia pasada de migraña con o sin aura en los pacientes. Y también aquí era importante para el diagnóstico de la migraña vestibular no tener como que un otro diagnóstico, por así decirlo, que se pueda superponer al diagnóstico de migraña vestibular. Ahora, los test adicionales que principalmente van a ser de imagen,
van a estar reservados primeramente a pacientes con dolores severos, con síntomas vestibulares que son bastante breves, que duran realmente de segundos a menos de 5 minutos, o que vayan a ser realmente muy prolongados, es decir, que superen las 72 horas. También por decir, estos test adicionales están reservados igualmente para pérdidas de la audición que ya sean o progresivas o fluctuantes o demasiado abruptas o agudas, la pérdida de la conciencia durante un episodio migrañoso o un episodio de vértigo episódico también está asociada a estos test adicionales. Igualmente la presencia de síntomas sistémicos en el examen general, como puede ser la presencia de fiebre o rash, o también síntomas anormales en lo que va a ser el examen neurológico, como puede ser la debilidad muscular, especialmente de las extremidades, o tal vez parecias en los pacientes. Y estos exámenes adicionales principalmente va a ser el uso de la neuroimagen. La neuroimagen iba a estar indicada especialmente cuando había una sospecha de un ataque isquémico transitorio en los pacientes, o una asociada a una enfermedad cerebrovascular, y la indicación de la odometría principalmente va a ser en pacientes que tengan síntomas bastante prominentes, con episodios, como hemos dicho, que duren demasiado tiempo, o cuando haya también una sospecha de enfermedad de Meniere en los pacientes, o un síndrome de deficiencia del canal semicircular superior principalmente. Y bueno, aquí en este cuadrito prácticamente está el diagnóstico diferencial entre lo que va a ser la migraña vestibular y otros tipos de síndromes que podríamos encontrar en los pacientes. Y por último, el tratamiento va a estar asociado principalmente a lo que va a ser antihistamínicos, antieméticos y benzodiazepinas. El tratamiento realmente se decía que el uso de farmacoterapia solo va a ser útil en síntomas muy prolongados en los pacientes y muy severos. Es decir, que cuando los síntomas son leves a moderados, realmente la farmacoterapia no está realmente tan indicada en los pacientes. Y también este tratamiento farmacológico puede estar usado puede ser usado como profilaxis. Principalmente está indicado el uso de la difenhidramina. Y aquí tenemos las dosis. Se nos dice más o menos que la difenhidramina se usa de 25 a 50 miligramos cada 4 a 6 horas. Como habíamos dicho, son dosis a necesidad del paciente. El uso de dimendrinato igualmente de 50 miligramos cada 4 a 6 horas a dosis necesitadas por el paciente, y estos son principalmente como que los dos fármacos de elección o de primera línea para estos pacientes. Sin embargo, se nos dice que en estos pacientes se debía enfocar muchísimo más en lo que va a ser cambios en el estilo de vida, principalmente en lo que va a ser educación del sueño en los pacientes, decirle a los pacientes igualmente que los cambios de posición muy abruptos son bastante desencadenantes en el paciente para tanto el episodio migrañoso como lo que va a ser el vértigo episódico. Los cambios en la dieta también va a ser bastante importante en los pacientes para abordar la migraña vestibular, y también el tratamiento de comorbilidades va a ser bastante importante para evitar estos, y mejor dicho, para disminuir el número de episodios de migraña vestibular. Principalmente. Y las comorbilidades, en realidad se nos decía que principalmente va a ser la ansiedad, va a ser los mareos asociados a la postura, el vértigo posicional paroxístico benigno, y también la asociación con lo que va a ser la enfermedad de Meniere. Y bueno, eso es lo que sería la presentación de migraña vestibular. Chévere, sentí muy bien. A ver, chicos, hasta mientras pongan la siguiente presentación, vamos a ver. Carlita Salazar, cuéntame, ¿cuáles son los síntomas de la migraña vestibular? Bueno, se mencionaba que el vértigo iba a durar de 5 minutos a 72 horas, también que la migraña va a tener ciertas características particulares, como es que sea pulsátil, unilateral, la O, bueno, ya me salté, la O que era que duraba un día, y que era incapacitante para el paciente.
Ya, chévere. Vamos a ver. Eh, Ariana, ¿en qué población es más frecuente la migraña vestibular? Ya. A ver, es más frecuente en las mujeres, en los niños, de las que me acuerdo. Eso. Sí, sí, esas son las poblaciones más frecuentes. Juanito Jarrín, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar migraña vestibular en mujeres? Ya Doc decía que se presentaba en, en adultos jóvenes y la edad en la que se puede diagnosticar es después de los 12 años, más o menos. Ya, pero ahí su compañero les mencionó que a partir de los 40 años es más prevalente que se diagnostique, ¿no es Ajá. cierto?, en mujeres. Ya, eso no se olviden. Muy bien. Vamos a ver, Génesis. Cuéntame, ¿cómo se puede dar, con medidas generales, cómo se puede dar el tratamiento para la migraña vestibular? Ya, perdón, ¿sí me escucha? Sí, Ya, o sea, para el tratamiento nos hablaba un poquito sobre dependiendo de los síntomas y según lo que, o sea, lo que expuso nuestro compañero, hablaba de los síntomas prolongados y también los síntomas severos y que también había cierta parte en la que podíamos aplicar profilaxis para esos pacientes que tenían episodios recurrentes y nos ya, pero hablaba. medidas generales, no tratamiento con medicación, medidas generales. este, mm, no, o sea, los cambios en el estilo de vida del paciente, eso, Exacto. Ajá. este, no, solamente me acuerdo que dijo cambios en los estilos de vida y el tratamiento para el tratamiento de las comorbilidades que pueda tener. Es como una migraña cualquiera. Entonces, ¿qué les Por dicen? ejemplo, Disminuye el consumo de café, de chocolate, por ejemplo, que no se expongan a ambientes que sean o muy ruidosos en el caso de la migraña vestibular o que tengan cambios de luces, por ejemplo, las luces de los patrulleros. Hay personas a las que les desencadena una migraña vestibular. Entonces, son cambios en medidas generales. Decirle eso al paciente. Incluso lo que se recomienda por la relación que tienen con el síndrome de Meniere es disminuir el consumo de sal. ¿Ya? Eso en medidas generales. Listo, vamos. Parálisis facial. Ya, Doc, bueno, muy buenas noches con todos. Vamos rápido a pasar a lo que es parálisis facial periférica. Bueno, en sí se define como la disminución o ausencia completa de movimiento en algunos o en todos los músculos de la cara y más que todo aparece por la afectación del séptimo par craneal. Habitualmente aparece en un lado de la cara, pero puede ser bilateral, ¿sí? Una parálisis facial periférica es aquella que va a presentar una neuropatía y que cursa con denervación a nivel del tronco del nervio facial. Y pues la parálisis facial periférica se caracteriza por, como vemos en la imagen, al estar en reposo, el surco nasogeniano del lado afectado está borrado, la boca se desvía hacia el lado sano. En sí son ciertos signos que nosotros vamos a evaluar en el examen físico, que ya vamos a ver más adelante. Y pues dependiendo de la localización en donde se encuentra la lesión, la parálisis facial en sí se va a dividir tanto en central como en periférica. Pásale, por favor. Ya. Bueno, aquí tenemos una imagen. La imagen de la izquierda es la importante porque en sí describen el mecanismo por el cual se presenta una parálisis
parálisis facial periférica o la diferencia con la central. En este caso, como vemos acá, tenemos la corteza, que es la corteza motora del facial, ubicada en el área 4 de Brodmann. Aquí vemos que van a salir fibras hacia lo que sería el núcleo, que vemos que el núcleo motor facial está compuesto por dos porciones, una porción dorsal y una porción ventral. Generalmente la dorsal va a ser la que, en este caso, en este gráfico, es la que se encuentra arriba y la ventral la que se encuentra abajo, ¿ya? La dorsal en este caso generalmente va a inervar músculos tanto frontal, superciliar, la mitad del superior orbicular de los ojos, mientras que el ventral va a inervar el resto de lo que serían los músculos de la mímica. En este caso encontramos lo que sería el músculo elevador del labio superior, de la nariz, del ala de la nariz, perdón, del orbicular de la boca, el mirtiforme, los cigomáticos mayor y menor y el buccinador. Entonces vamos a enfocarnos en este caso, les voy a explicar que, como les había dicho, de acuerdo a la localización se puede determinar si es central o periférica. Generalmente también se ha clasificado la parálisis facial dependiendo si la lesión ocurre por encima del núcleo motor del facial, a nivel del núcleo o a su vez a nivel inferior. Sin embargo, se ha determinado que el supranuclear o la lesión supranuclear siempre va a ser una afectación a nivel central, mientras que tanto nuclear e infranuclear van a estar abarcados en lo que sería parálisis facial periférica. Y pues en este caso, enfoquémonos en el gráfico de la izquierda, en donde vemos prácticamente una afectación o parálisis en la hemicara izquierda. Entonces, vemos que desde la corteza motora facial de la derecha salen las fibras hacia el lado izquierdo, es decir, contralateral hacia la porción dorsal del núcleo motor del facial. Y a su vez hay que tener en cuenta que este núcleo dorsal no solo va a recibir fibras o haces contralaterales, sino también fibras del mismo lado, como podemos observar. Es decir, tenemos tanto las fibras de color negro que llegan contralateralmente del lado derecho hacia el lado izquierdo y una fibra roja que llega a la porción dorsal como tal. Entonces, si existe en este caso específicamente solo de la periférica, si existe una lesión a nivel nuclear, infranuclear, perdón, vamos a ver que se presenta esta parálisis facial periférica debido a que afecta las fibras que se dirigen hacia los músculos que salen a la tanto de la porción dorsal y de la porción ventral. Es decir, por afectar a ambas porciones se afecta todo lo que sería la hemicara, en este caso izquierda. Y pues en este caso también hay que tomar en cuenta que la lesión a ser infranuclear pues se va a manifestar en el mismo lado donde ocurre la lesión, es decir, homolateral, ¿sí? Ya. En cambio, ¿qué ocurre si es que la lesión es supranuclear? Es decir, en este caso vemos que está en el lado izquierdo, se afectan las fibras que salen de la corteza hacia el núcleo, pero sigue funcionando digamos, la parte superior de la cara por el hecho de que les había dicho que el núcleo dorsal como tal va a estar va a tener fibras no solo contralaterales, sino también del mismo lado. Y por lo tanto, al estar solo bloqueado a nivel supranuclear, la parte de las fibras contralaterales sigue funcionando por la fibra que es homolateral, ¿sí? Entonces no va a haber una afectación a nivel superior de la cara, sino más bien únicamente inferior. Esto es característico de lo que sería una parálisis central. Ya, eso que quede claro, pasamos a la siguiente. Entonces, en cuanto a la etiología como tal, ahí tenemos 5 grupos, tanto la idiopática, que es lo más común, el traumático, el infeccioso, el neoplásico y el neurológico. En cuanto al idiopático, pues prácticamente se presenta entre el 50 y el 60%, se lo conoce también como parálisis de Bell, ¿sí? Va a presentarse entre 15 a 35 casos por 1000 habitantes al año. Prácticamente o sea, es por igual en ambos sexos, no hay mayor afectación en un sexo que el otro. Y pues la presentación puede empezar a partir de los 40 años, pero se mencionaba cierta bibliografía que puede estar más frecuente a partir de los 70 años, perdón. Una característica importante de lo que sería la parálisis facial periférica como tal, y más que todo la idiopática, que es la más común, es el inicio súbito, brusco, espontáneo, ¿sí? En cuanto a factores de riesgo, está relacionado también con el embarazo, la hipertensión, la obesidad y preeclampsia.
De ahí el resto, la segunda que sigue en incidencia sería la traumática en un 23%. Esto más que todo por heridas penetrantes, fracturas que tengan y pues dentro de las fracturas hay que mencionar que puede ser a nivel de base de cráneo y a su vez estas fracturas en un 10% son laterobasales, mientras que el 20% son longitudinales que pueden a su vez afectar o seccionar el nervio facial definitivamente. En cuanto al infeccioso, pues puede ser por causa viral, por causa bacteriana o por causa micótica. Algo importante de que me había olvidado y por la razón en la que está subrayada parálisis de Bell es que la parálisis de Bell tiene una causa que puede estar asociada o bien por infección del virus del herpes simplex tipo 1. Entonces también puede estar asociada a estos dos, parálisis de Bell por causa, en este caso, viral. A su vez, por las últimas dos causas que pueden estar es la neoplásica y la neurológica. La neoplásica, pues, por tumores, meningiomas, ¿sí? Tanto neoplásica como neurológica tienen la misma incidencia, entre el 5 al 13% estaría variando. Y bueno, en cuanto a la neurológica, tenemos por ejemplo, miastenia gravis, síndrome de Merkel-Rosenthal, por la recurrencia de las parálisis que se pueda presentar en este tipo de síndromes. Eh, Eso en cuanto más que todo, hay que recordar que la idiopática es la más común, como les había mencionado. Pásale, eso.